Bien, bueno, pues la idea del capítulo 4 es empezar a estudiar un poco el plano hiperbólico, ¿no? O sea, el chiste es empezar a estudiar geometría hiperbólica utilizando las herramientas de números complejos que hemos desarrollado. Afortunadamente, al principio de este capítulo no vamos a utilizar, no vamos a utilizar mucho las herramientas de transformaciones de medios y de complejos que habíamos visto más recientemente. Entonces, pues digamos, de aquí en lo que resuelven su tarea y eso, espero que puedan más o menos recordar lo que supuestamente ya deberían de saber. ¿Sí ven mi pantalla? ¿Sí ven todos mi pantalla? Sí. Ok, bien. Entonces, bueno, rápidamente quiero hablar un poco de, pues como un poco de contexto histórico de esto de la geometría hiperbólica. Entonces, bueno, espero no me tome tanto tiempo. Entonces, bueno, inicialmente en el año que pues 300 antes de Cristo, los griegos, Euclides, ¿no? Es un matemático griego, escribe un libro que se llama Elementos, donde se enuncian 5 postulados que, digamos, actualmente se pueden esos pensar como axiomas, a través de los cuales se empieza a desarrollar la geometría, o sea, las matemáticas que habían en ese tiempo, ¿no? Que eran principalmente geometría plana, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son esos 5 postulados, no? Bueno, entonces, el primero dice, bueno, para los que hayan tomado geometría moderna, supongo que algo de esto les sonará. El primer postulado decía que dados dos puntos, bueno, nada más voy a hacer los dibujos, no voy a enunciar el texto porque si no me va a tardar más, ¿no? Entonces dices que dados dos puntos en el plano, P y Q, existe una única línea recta que pasa por ellos dos, ¿no? O sea, que dados dos puntos en el plano, tú siempre puedes trazar una línea recta que pase por ellos dos. Y esa línea recta tiene que ser única, ¿no? Ese es el primer postulado de Euclides. El segundo postulado es que si tú tienes un segmento de línea recta, entonces tú puedes prolongar este segmento en una dirección tanto como tú quieras. O sea, si tú tienes un pedazo de línea recta, tú puedes prolongar la recta en una dirección tanto como tú quieras, ¿no? O sea, tú puedes considerar hacer más larga la recta que pasa por esos dos puntos P y Q, ¿no? Por los puntos de los extremos del segmento. Ok, postulado 3 es que si tú tienes si tú tienes un punto, O, digamos, y, ajá, tú tienes un segmento, ¿no? O y P, digamos. Entonces tú siempre, a ver, aquí tengo que hacerlo más para abajo. Si tú tienes un punto O y P, o sea, tienes un segmento, entonces tú siempre puedes trazar una circunferencia con centro en O y radio esta distancia de aquí, ¿no? Ese sería el postulado 3. Ok, entonces, a ver, postulado 4 es que todos los ángulos rectos son iguales. Eso está un poco. Es un postulado muy interesante, pero llevaría una discusión un poco más avanzada. Pero bueno, lo que dice es que un ángulo recto es el que es igual, se define un ángulo recto como el que es igual a su complemento. O sea, un ángulo recto es el que cumple que este y este son iguales, ¿no?
Entonces lo que dice es que si tú tienes un ángulo recto en alguna parte del plano y tienes otro ángulo recto en otra parte del plano, entonces todos los ángulos rectos, todos estos son iguales, ¿no? Entonces de alguna forma está hablando como de que hay una especie de homogeneidad en el plano en el que estamos trabajando, ¿no? O sea, si tú tienes un ángulo que es igual a su complemento en una parte del plano y tienes otro ángulo que es igual a su complemento en otra parte del plano, tiene que ser iguales, porque si no fueran iguales, entonces hay una especie de deformación en el espacio en el que estamos, ¿no? Entonces lo que dice el postulado 4 es que eso no pasa, que en cualquier lugar que te pares, los ángulos rectos van a medir lo mismo. Y el postulado 5, que es el más, pues, el que nos va a interesar más, es que dice que si tú tienes una recta, bueno, en realidad el postulado 5 no dice lo que voy a decir yo. Esto que voy a decir yo es una equivalencia del postulado 5, que se llama el axioma de Playfair, pero bueno, para fines prácticos todo el mundo lo enuncia de esta forma, ¿no? Entonces, que si tú tienes una recta y un punto fuera de la recta, entonces existe una única recta que pasa por P que es paralela a L. Eso es lo que dice el quinto postulado. Entonces, de algunos ya lo habrán escuchado, supongo. Pero bueno, esa es estos, estos 5 postulados que tengo yo aquí son, digamos, las bases sobre las cuales Euclides construye su bueno, pues digamos, sustenta toda la geometría. A partir de estos 5 postulados se desarrollan muchas proposiciones de geometría plana, de la geometría que se conocía en ese entonces en los griegos. Y entonces, bueno, hay como varias conclusiones que sacar de aquí. Y la primera es que si se fijan, casi todos los objetos geométricos básicos a partir de los cuales Euclides trabaja son puntos y rectas, ¿no? Aquí aparece un círculo, pero salvo eso, son puntos, rectas y ángulos, ¿no? Y bueno, les decía yo que el postulado número 5 era el más polémico, porque digamos que el enunciado tiene como pinta de teorema, ¿no? Porque dice, dada una recta y un punto fuera de la recta, entonces existe una única paralela a la recta que pasa por P. Entonces muchos matemáticos intentaron demostrar, o sea, como el enunciado puede interpretarse como un teorema, como que tiene una estructura de teorema, pues porque es una hipótesis y una conclusión, y una implicación. Entonces dicen, a lo mejor es posible probar este de aquí, el quinto postulado, a lo mejor yo lo puedo probar utilizando estos 4. Y entonces, bueno, pues hay muchos libros y muchos intentos de matemáticos de a partir de de los 4 primeros postulados, probar el quinto postulado, ¿no? Probar que si tú tienes una recta y un punto fuera de la línea recta, entonces existe una única paralela que pasa por P, una única paralela a L que pasa por P, ¿no? Bueno, la cuestión es que, pues eso no se puede. O sea, es imposible demostrar. Ya después, digamos, se dieron cuenta de que este quinto postulado es independiente de los primeros 4 postulados de Euclides, o sea que no se puede hacer eso que intentaron hacer de probarlo a partir de ellos. Pero en el proceso, en ese proceso de intentar demostrarlo, llegaron a bueno, se llegaron a varias conclusiones muy interesantes. Aquí yo solamente voy a hablar de algo que hizo un matemático que se llama Zachary, Girolamo Zachary, que no me acuerdo del año, la verdad, pero bueno, Zachary lo que intentó hacer, a ver, lo voy a poner así. Ok, bueno,
este matemático, yo me imagino italiano por el nombre, tiene un libro en donde justamente intenta demostrar el quinto postulado, este de aquí, utilizando estos cuatro, pero su proceder fue por contradicción, fue por reducción al absurdo. O sea, dice, yo voy a suponer los primeros cuatro postulados, yo voy a suponer esto, voy a suponer que por 2 puntos pasa una línea recta, voy a suponer que yo puedo prolongar un segmento tanto como quiera, voy a suponer que yo puedo construir circunferencias a partir de segmentos dados y voy a suponer que todos los ángulos rectos son iguales y entonces voy a demostrar, y además voy a suponer la negación del quinto postulado y entonces voy a llegar a una contradicción. Eso fue su intento. Y entonces, bueno, pues la primera cosa que podemos observar es que, a ver, digo, si el quinto postulado dice, dada una línea recta y un punto fuera de ella, existe una única paralela, ¿quién me dice cuál sería la negación de ese enunciado? O sea, porque si Zachary quiere proceder por contradicción, negando el quinto postulado, entonces tendríamos que, primero, Existen varias, ¿no? ok, es que esa es una, pero es que son dos posibilidades, ¿no? Porque dice, dada una línea recta y un punto que pasa fuera de ella, existe más de una paralela. Esa es una forma de negarlo, ¿no? O sea, porque el enunciado dice existe una única paralela. Entonces, una forma de negarlo es que dado una recta y un punto fuera de la recta, existe más de una paralela. O la otra forma es, existen muchas, no más bien no existe ninguna paralela. O sea, cualquier otra recta que pase por P va a cortar a la línea recta, ¿no? Entonces son dos formas de negarlo. ¿Sí están de acuerdo con eso? Sí, sí, sí. ¿Los demás qué opinan? Sí. Ok, entonces, este señor intentó probarlo por reducción al absurdo. Y entonces, bueno, pues digamos, hay dos negaciones. Hay dos negaciones, hay dos negaciones posibles. Entonces, uno es que no hay paralelas. Y dos es que hay más de una paralela, ¿no? Ok, bien, entonces, pues bueno, entonces Zachary dice, bueno, yo voy a suponer primero que no hay paralelas y llega una contradicción, ahí sí llega una contradicción porque llega a que dos rectas se cortan, a que dos rectas arbitrarias siempre se cortan en 2 puntos. Entonces, bueno, en ese entonces eso era ya interpretado como que pues, era una geometría no válida, ¿no? Pues porque las rectas no se pueden cortar en 2 puntos. Y luego, en el caso hiperbólico, ahí pasa algo raro porque empieza, o sea, en el caso, en el primer caso, en el caso en donde no hay paralelas, rápidamente lo descarta por esto que les digo a ustedes, ¿no? Porque llega a que dos rectas siempre se cortan en 2 puntos. Y eso ya era motivo suficiente en esos tiempos para descartar esa geometría, ¿no? ¿Cómo puede ser que las rectas se corten en 2 puntos? Entonces eso ya lo descarta rápidamente. Pero el caso de aquí, este caso de aquí, Zachary empieza a desarrollar un montón de teoremas, 40 y tantos proposiciones y resultados de una geometría en la cual pasa esto de aquí. O sea, bueno, pasa que se cumplen los cuatro postulados, pero existen más de una paralela a cualquier recta que yo me tome, ¿no?
sea, dado una recta y un punto, existe más de una paralela. O sea, de hecho, existen infinidad de paralelas. Y bueno, finalmente Sacker y él piensa que sí llega a una contradicción y posteriormente las personas que leyeron su texto pues vieron que no había llegado a una contradicción, pero había desarrollado, pues digamos, sin querer, o sea, de manera no intencional, desarrolló una nueva geometría. Bueno, desarrolló como los cimientos de una nueva geometría. Después de esto que les estoy contando, viene la interpretación de que estas nuevas geometrías, bueno, estos dos casos, digamos, estos dos casos de los que les estoy hablando, eh, estas dos suposiciones llevan, se pueden pensar mejor como geometría sobre superficies curvas. Entonces, digamos que de esta forma aparecen las tres geometrías como geometrías en una única superficie. La geometría euclidiana, la geometría de los cinco postulados, de estos cinco postulados, se piensa sobre una geometría sobre una superficie plana. Esta geometría de aquí, la geometría en la que no hay paralelas, se piensa como una geometría sobre una esfera. Y la geometría esta de aquí, la geometría donde hay muchas paralelas, es geometría hiperbólica, que la superficie sobre la que se piensa es una cosa que se llama una pseudoesfera. Pues a ver, vamos a hacer un pequeño dibujo nada más para explicar un poco mejor, ¿no? Entonces, bueno, finalmente se concluye que esto se puede pensar como geometría sobre superficies. Entonces, bueno, el caso de la geometría euclidiana, o sea, la geometría que sí cumple los cinco postulados, les digo, esta se puede pensar como geometría sobre un plano, ¿no? Donde pues, aquí ya lo es muy familiar para nosotros, ¿no? Los objetos son puntos y rectas, ¿no? Entonces, el caso que yo, digamos, aquí arriba le puse uno, en donde no hay paralelas. Se piensa como geometría sobre una esfera y si se fijan, digamos, no vamos a entrar en detalles, pero supónganse que yo tengo una esfera. Entonces aquí, pues yo sí puedo pensar en dos líneas rectas, o sea, porque aquí no hay líneas rectas, más bien serían dos curvas, o sea, casi cualesquiera dos curvas que yo me pueda tomar aquí, que quieran jugar el papel de líneas rectas, siempre se van a intersectar en dos puntos, ¿no? Por ejemplo, estas dos se intersectan en estos dos puntos de aquí. Entonces, bueno, pues lo que hizo Zachary al negar el quinto postulado en su primera versión, en la cual no existen paralelas, y llega a la conclusión de que las cualesquiera dos rectas se cortan en dos puntos, pues eso se puede pensar de manera más natural si interpretamos como esa geometría sobre la geometría que se puede hacer sobre la superficie de una esfera. En la superficie de la esfera, pues cualesquiera dos rectas, entre comillas, se cortan en dos puntos, ¿no? Estos dos puntos de aquí. Bueno, y finalmente el tercer caso, que es el caso donde hay muchas paralelas. Ese es
ese se puede pensar como geometría sobre una superficie que les digo que se llama la pseudoesfera, para ver si me sale el dibujo. Es como una especie de trompeta. A ver, espero que se lo puedan imaginar. Sí, pues es como una especie de trompeta, ¿no? Entonces, bueno, aquí la cuestión es que, bueno, pues para la geometría plana, pues ya más o menos tenemos toda la herramienta que ya conocen ustedes, es la geometría como más popular, digamos, entre la gente. Para la geometría esférica, eh, bueno, más bien, para ambas geometrías, para la esférica y para esta, se puede hacer un estudio de ellas a partir, en términos de estudiar el grupo de isometrías de lo que estábamos haciendo nosotros. O sea, para la geometría plana, nosotros ya estudiamos el grupo de isometrías utilizando números complejos. Y luego se puede hacer lo mismo para estas dos. Y de hecho, inicialmente esa era la intención de este curso, ¿no? Estudiar las isometrías de la geometría sobre la esfera y la geometría hiperbólica utilizando números complejos, utilizando transformaciones de Möbius. Eso se puede hacer. Por cuestiones de tiempo no podemos hacer las dos. Tenemos que hacer forzosamente una nada más. Y bueno, pues uno de los spoilers, si le quieren decir así, es que la geometría de la esfera tiene muy pocas isometrías, tiene menos isometrías que la geometría del plano. Entonces digamos que es el caso menos interesante. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar toda la herramienta que hemos desarrollado de números complejos y transformaciones de Möbius para estudiar este caso de aquí, para estudiar el caso en el que hay más de una paralela. Ahora, para nosotros no vamos a trabajar sobre esta superficie de aquí, porque eso va a suponer una dificultad. Para empezar, esa superficie de ahí no está metida en el plano complejo, ¿no? O sea, no tiene. No nos serviría de mucho lo que hemos hecho hasta ahora si queremos trabajar sobre esta superficie. Pero entonces vamos a utilizar los modelos que propuso este Poincaré. Entonces lo que dice Poincaré es que justamente esa geometría, la geometría hiperbólica, se puede estudiar. La mejor forma de visualizarla, o bueno, una de las mejores formas de visualizarla, es a través de los espacios que ya más o menos ustedes han de ver visto que los hemos mencionado en la tarea, el espacio H2 y D2, ¿no? Que el H2 es el semiplano superior del plano complejo, y el disco, pues es el interior de la circunferencia unitaria, ¿no? Entonces, según estos dos modelos son modelos de Poincaré. Y bueno, nosotros vamos a empezar a trabajar con el semiplano, que es así como están las notas. Si logramos ver todo lo del semiplano antes de que acabe el semestre, para mí ya va a ser suficiente con eso, porque mucho de lo que, o sea, porque en realidad estos dos modelos son equivalentes, solamente que, pues, digamos, dan perspectivas diferentes de la geometría hiperbólica, pero en realidad eh, o sea, se está haciendo la misma geometría en los dos lados, ¿no? Entonces, con que logremos, digamos, terminar las isometrías de este bicho de aquí, las del disco, se pueden deducir, se pueden deducir ya con más facilidad, y si no nos da tiempo de ver las del disco, bueno, pues ni modo, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a enfocarnos en este poco tiempo, en este tiempo que nos queda del semestre para ver el semiplano superior. Entonces, a ver, ¿quién me dice cómo se definía este bicho de aquí?
es z en los complejos, tal que la imagen de z es mayor que cero. ¿Cómo que la imagen? ¿A qué te refieres con la imagen? Que siempre se encuentre en la parte positiva los puntos. Pero, ¿cómo? A ver, pero dilo bien. O sea, dilo bien a qué te refieres con la parte positiva. Ahí. ¿Cómo? Se me olvidó, perdón. Es la parte imaginaria de Z. La parte imaginaria de Z es estrictamente mayor que cero. Entonces, ok. Pues, ¿qué tenemos? Tenemos este de aquí. A ver, lo voy a dibujar de un color. Lo voy a dibujar de color azul siempre. Espero cumplir con esto que les estoy diciendo. A ver, al eje real lo voy a dibujar así de color azul, ¿no? Entonces, este es el eje real. Y supongamos que este es el eje imaginario, ¿no? Bueno, me quedó horrible. Ajá, este es el eje imaginario. Entonces lo que dices es H2 es todos los números complejos cuya parte imaginaria es estrictamente positiva. Entonces son todos los números, es toda esta región del plano sin incluir al eje real, ¿no? O sea, son todos estos puntos, digamos, de la forma A más I, B, donde B es estrictamente positivo, ¿no? Esa es la cuestión. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro quién es el semiplano superior H2? Sí. Vientos. Ok. Ok, bien. Entonces, a ver, lo primero que tenemos que cambiar para poder utilizar bien este espacio y en el cual vamos a hacer geometría tenemos que cambiar la noción de distancia a la cual estamos acostumbrados a pensar. O sea, nosotros tenemos naturalmente en nuestra cabeza instalada la noción euclidiana de distancia. Para nosotros, en nuestra forma en la que estamos acostumbrados a ver el mundo en términos de distancia euclidiana, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer para poder trabajar aquí y utilizarlo como un modelo de geometría hiperbólica es cambiar la noción de distancia, como poner una noción de distancia ligeramente diferente a la que estamos acostumbrados a tomar. Ok, entonces vamos a hablar vamos a hablar de una cosa que yo supongo que es nueva para todos ustedes, que es la distancia infinitesimal. Entonces, a ver, espero yo que me dé tiempo de ver, todo este pedazo de la distancia infinitesimal para que lo puedan entender bien, para que más o menos se den una idea de a qué se refiere, ¿no? Entonces, a ver, imaginemos que estamos en H2, estamos aquí en el semiplano superior, y yo tengo aquí un puntito Z, que sus coordenadas son X más Y, ¿no?
O sea, X la parte real y su parte imaginaria es Y, ¿no? Y ahora, yo tanto a X como a Y, yo les voy a sumar unas distancias que son muy chiquititas, como se diría, digamos, en el lenguaje antiguo del cálculo. Voy a tomarme dos distancias que son infinitesimalmente pequeñas, que les voy a llamar de X y de Y. Y entonces, si yo a X le sumo esa distancia infinitesimal de X, entonces me voy a mover tantito a la derecha y aquí voy a obtener el punto X más dx más y, ¿no? Y luego a este puntito de aquí y luego a la coordenada y le voy a sumar la distancia infinitesimalmente pequeña, una distancia muy chiquitita que le voy a llamar dy. Entonces, eso quiere decir que como voy a mover la coordenada y, entonces voy a subir tantito para acá. Y aquí voy a obtener el punto x más dx más y por y más dy. Ok, entonces a ver. Bien. Entonces, a ver, aquí se forma un triángulo rectángulo donde este cateto de aquí es de X y este cateto de aquí es de Y. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Solo piénsenlo como un triángulo chiquitito, ¿no? Eso es lo único que estoy diciendo. Ok, sí. Pues eso de que es infinitesimalmente pequeño es Bueno, pues ha sido muy polémico eso del uso del infinitesimal en matemáticas, pero para poder introducir formalmente estos conceptos de los que les estoy hablando, se necesitan herramientas de un nivel bastante más alto del que estamos trabajando en el curso. Y a mí me parece que la idea no es tan compleja, solo que para poder hacer los fundamentos matemáticos donde, digamos, se introducen las definiciones y se van probando los teoremas, así, ese camino es muy largo y a mí me parece que la idea no es tan complicada. Entonces, a mí lo que me interesa en este momento es comunicar no la formalidad de por qué son correctas las cosas que les voy a decir, sino la idea. Y a mí, según yo, no es tan difícil. Pues bueno, ok. Entonces, bien. Entonces yo tengo este número complejo de aquí que es z, y este de aquí, este es igual, digamos, a z. Esto es igual a z más dz, ¿no? Donde digamos, pues dz es igual a dx más y de y. Entonces, bueno, el chiste aquí de esto que les estoy diciendo es esta distancia, esta hipotenusa del triángulo, este triángulo que se formó. Generalmente yo la mido como raíz de dx cuadrada más dy cuadrada, ¿no? O sea, euclidianamente esa distancia es eso. Pero justamente eso es lo que voy a cambiar. O sea, esa hipotenusa ya no la voy a medir así. Esa hipotenusa yo la voy a medir eh, a esa longitud. Yo le voy a llamar, a ver, déjenme ver a esa longitud le voy a llamar así, miren, ds subíndice h2 a la longitud de la hipotenusa. Y esa distancia la voy a medir de la siguiente forma. dsh2 va a ser igual a la raíz de dx cuadrada más dy cuadrada entre y. Entonces, si se fijan, es casi igual a la distancia euclidiana, salvo porque estoy aquí dividiendo por un y, ¿no? Por la parte imaginaria de mi complejo z. Sería como si lo estuvieras normalizando o algo así.
Pues más o menos, o sea, sí, o sea, digamos que estás midiendo las distancias casi como en el plano euclidiano, salvo que dependiendo de la altura del punto Z, de la altura del punto Z, de la parte imaginaria del punto Z, va a cambiar la expresión va a cambiar esta expresión de aquí. Ok, ok, sí. En la distancia euclidiana, no importa en qué parte del plano estés, la distancia, esta expresión de aquí es la misma siempre, ¿no? Siempre es la de arriba. O sea, siempre es la de arriba, siempre es de x cuadrada más de y cuadrada raíz de eso. Pero aquí Ajá. no. Dependiendo de la altura, va a ir cambiando esta expresión de aquí. Que es como esa deformación, ¿no? Espacial. Ajá, sí, sí. Ajá, digamos que esta forma de medir va a involucrar una deformación en el plano, que nosotros, es una deformación que nosotros no vamos a ver físicamente, porque estamos utilizando un subconjunto del plano complejo que es plano, pero sí, pero la deformación va a venir en las líneas rectas, ¿no? Ahí es donde va a venir la deformación. Sí, 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 ya. Bueno, ok. Entonces, hasta ahorita estoy, digamos, introduciendo un concepto de infinitesimal, distancia infinitesimal, eh, que está diciendo cómo medir distancias infinitesimalmente pequeñas. Y aunque esto le suene un poco raro, o sea, aunque esto le suene así como pues, este cuate que está hablando como que de distancias infinitesimales, eso es algo con lo que espero yo, según yo, están más familiarizados de lo que crean. A esta cosa de aquí, a esta expresión de aquí se le llama el infinitesimal de longitud. Ok, 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 ok. Ok, entonces a ver, vamos a poner aquí abajo. Entonces, a ver, una observación es que si se fijan, mm, por lo que les había dicho, de que, dependiendo de la altura del punto Z, la expresión de esta expresión de aquí va a cambiar porque aquí estoy dividiendo entre la altura, ¿no? Entonces hay que pensar qué pasa con esa expresión dependiendo de qué tan cerca estoy del eje real. Entonces, a ver, vamos a suponer que yo tengo aquí, yo tengo un punto aquí, un punto Z aquí, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo aquí, este es el eje real. Acuérdense que el eje real no forma parte del semiplano. Estoy aquí en el semiplano, ¿no? Y me voy a tomar un punto Z, ¿no? Que es X más Y. Y entonces, pues tenemos que el infinitesimal de longitud, que digamos en otros, también a esta cosa de aquí se le llama diferencial de longitud, a esto. También se le llama diferencial de longitud, porque a veces me voy a revolver con la terminología, a veces le voy a llamar diferencial de longitud. Entonces, para que no se hagan bolas como yo, es lo mismo. Ok, entonces a ver, aquí el diferencial de longitud es raíz de x cuadrada más de y. Estoy escribiendo muy feo. Entre y, ¿no? Entonces, a ver, si yo, digamos, empiezo a mover este punto Z hacia abajo, lo empiezo a acercar al eje real, ¿eso qué quiere decir? Pues que Y
O sea que Y tiende a cero, ¿no? En este caso. O sea, si yo voy haciendo este puntito Z, lo voy empezando a bajar. Entonces eso quiere decir que Y se va acercando a cero, ¿no? Sí, Y entonces, si Y se va acercando a cero, entonces esta cosa de aquí, pues, ¿qué está pasando con ella? O sea, lo de arriba se mantiene igual, pero lo de abajo empieza a ser cada vez más chiquito y entonces esto de aquí tiende a infinito, ¿no? sí. ¿Los demás qué dicen? A ver si en Es este como lo punto. de la trompeta. No, aquí es que O sea, lo me que pasa imagino es que que la distancia de alguna manera se expresa más grande, o bueno, sí. sí, sí, exactamente es eso. O sea, cuando Z se empieza a acercar al eje real, o sea, acuérdense que como les dije, el eje real no pertenece al semiplano. Entonces, aparentemente, digamos, hay una frontera, ¿no? Que es esta de aquí. Pero lo que quiero señalar con esta introducción, con esta nueva noción de distancia infinitesimal, es que entre más cerca esté yo del eje real, las distancias se van haciendo cada vez más grandes, ¿no? Justo por esta cosa de aquí. Como la Y es muy chiquitita y lo de arriba se queda igual, en este caso, cuando empiezo a bajar el punto Z, entonces esta expresión de aquí, toda la expresión se va haciendo cada vez más grande y entre más cerca esté Y del eje real, las distancias se van haciendo muy, muy grandes, ¿no? Por lo menos este numerito de aquí se va haciendo grande, a eso me refiero. ¿Sí? Sí, Sí, A ver, Armando, ¿tú qué opinas? sí, ya me quedó más claro. Bien. Los demás, Isaac, Sí, sí, es entendible. Citlali. Citlali sigue aquí o ya se fue. Sí, sí, me quedó claro. Bien, entonces va. Ok. Bien. Entonces, esa es la idea, ¿no? Entre más cerca esté yo con esta noción de distancia infinitesimal, este numerito de aquí, el diferencial de longitud, cuando yo estoy más cerca del eje real, ese número se va haciendo cada vez más grande. Esa es la idea. Tiene infinito, ¿no? Cuando estoy yo muy, muy cerquitita del eje real, el ds, el diferencial de longitud, se hace inmensamente grande. Bueno, ok, entonces, a ver. Ya quedan 10 minutos, entonces vamos a dar a dar finalmente la noción de distancia, de longitud de curvas, más bien. Como la noción de distancia con la que ya vamos a trabajar, ¿no? Entonces, bien, longitud de una curva. Bueno, longitud de una curva en términos del infinitesimal de longitud. Entonces, bueno, aquí es donde, con este comentario que les voy a hacer, espero que les quede, bueno, que vean que ustedes están más familiarizados con esto del infinitesimal de longitud de lo que se pueden imaginar. Y es que, a ver, definición.
Entonces, si yo tengo una curva que generalmente una curva se piensa como una función que va de un intervalo en el espacio que yo quiero definir la curva, en este caso h2. O sea, una curva será una función que cumpla ciertas características, ¿no? Que sea diferenciable, bla, 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 pero no nos vamos a meter con ese detalle, nada más. Yo tengo una curva en el semiplano, en h2. Entonces definimos la longitud hiperbólica de la curva. No, a ver, se define como L subíndice h2 de gamma, como la integral sobre gamma de justamente esa expresión que les definí anteriormente. Entonces, a ver, los que estén más familiarizados con cosas de cálculo, a lo mejor les puede sonar, o sea, pueden encontrar cierta familiaridad. Pero a ver, vamos a hablar rápidamente de qué es integrar, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere, a qué me refiero yo con esta cosa de aquí, ¿no? Con esta expresión de aquí. Entonces, a ver, en cálculo, no sé si en cálculo 2 o en cálculo 3, según yo, bueno, en alguno de los dos cálculos, si ustedes tienen en el plano una curva, pongamos esta curva de aquí, y tienen los extremos, a ver, si yo estoy diciendo aquí que la curva es una función que va de gamma, que va del intervalo AB en H2, ¿no? Entonces, los extremos de la curva, pues son los valores de gamma en los extremos del intervalo, ¿no? O sea, gamma de A, y este punto de aquí es gamma de B. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacen en cálculo para definir la longitud de la curva? Pues, como la curva es una función que va del intervalo AB, en este caso en el semiplano, lo que hacen es que este intervalito de aquí lo parten en muchos pedazos y empiezan a calcular las longitudes de los segmentos de recta que se forman, ¿no? Entonces, digamos, yo parto el intervalo y eso también hace que mi curva se parta en varios pedazos y entonces lo que hago es que pues, me fijo en este segmento y luego 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 en este segmento. O sea, me fijo en las longitudes de cada uno de esos segmentos de aquí y las sumo, ¿no? Entonces, esa suma de longitudes me va a dar un número que, dependiendo de qué tan fina sea la partición del intervalo, se va a parecer más a la longitud de la curva, ¿no? ¿Sí les suena esto que les estoy diciendo o no? Sí, Ok, entonces, si yo me tomo cada vez una partición cada vez más fina del intervalo, pues entonces voy a obtener pues muchos segmentitos chiquititititos que me van a dar una longitud cada vez más aproximada de la curva, ¿no? Si yo me tomo una partición así más fina, entonces voy a tener muchos segmentitos así más chiquititos y más chiquititos y más chiquititos y más chiquititos y así, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la longitud de la curva? Pues va a ser el límite de todas, de-
de la suma de todas esas, Hola, no sé qué pasó, me colapsó, colapsó la conexión. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Ya, ahora sí. Sí, Bien, entonces, a ver, entonces déjenme comparto el pizarrón otra vez, nada más para hacer esta idea. Ok, ok. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, la idea de calcular la longitud de la curva es partir la curva en muchos pedacitos y calcular la longitud de los segmentitos de recta que se forman. Y dependiendo de qué tan fina sea la partición que yo tome, va a ser más aproximada la longitud, la suma de la longitud de esos segmentitos a la longitud de la curva original. Entonces, la longitud, ya, digamos, la longitud que digamos será la integral, la integral de la integral de la que estoy hablando, es justamente tomar. No sé qué está pasando. A ver dónde estoy. Allá. Ajá, justamente tomar el límite de las particiones, y entonces ahí ya voy a obtener el número que va a ser la longitud de la curva. ¿Está claro eso? ¿Sí están familiarizados con esa idea? sí, sí. Ok, bien. Entonces, bueno, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que estas longitudes de aquí, ¿cómo las mido? Pues las mido utilizando la distancia euclidiana, ¿no? O sea, bueno, hasta el día de hoy, yo creo, ustedes las longitudes de aquí las utilizan midiendo, o sea, las utilizan, perdón, las calculan utilizando el teorema de Pitágoras, ¿no? O sea, te tomas este triángulo rectángulo y sacas la hipotenusa, luego aquí te tomas el triángulo rectángulo, que aquí no está tan claro. Pero te tomas el triángulo rectángulo y le sacas la hipotenusa, le tomas el triángulo rectángulo y sacas la hipotenusa y así, etcétera, etcétera, ¿no? sí, Ok, bueno, entonces lo que yo les voy a decir es que en este caso, la hipotenusa no la voy a medir así, la voy a medir con mi expresión, esta expresión de aquí, con la que les había definido hace rato. Porque en el límite, cuando yo me esté tomando o sea, aquí, digamos, cuando esté yo sumando las longitudes chiquititas, en el límite voy a estar hablando justamente de triángulos infinitesimalmente pequeños. Y entonces, de lo que se va a tratar de hacer la integral de esta cosa de aquí, esta integral de aquí, esta integral de aquí va a ser justamente sumar a lo largo de la curva todos los triángulos infinitesimalmente pequeños que van a estar dados por esta expresión de aquí. Entonces, a eso me refiero yo al decir que la longitud de la curva va a ser la integral del diferencial de longitud de S a lo largo de la curva. ¿Sí? ¿Sí está claro? La idea. Lo que quiero que sí, quede claro es la idea, ¿no? Aquí no, sí, no los voy a poner a integrar nada, no se preocupen. Ningún ejercicio va a haber que integrar nada más es la idea, la que quiero que quede clara. Bien, pues tenía un ejemplo
Pero yo creo que ya son las 9, entonces ya eso ya lo vemos mañana, ¿va? Vale, Bueno, pues si no hay dudas, nos vemos mañana, chicos. nos vemos. Gracias. Hasta mañana, gracias. Sale. Hasta mañana.